tal, mis queridos amigos? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago para una nueva edición de los audios Crecer. Hay un amigo que me escribió y me dijo, bueno, no estoy entendiendo bien entonces la diferencia entre fobia y ansiedad social, entre fobia y fobia social. Acuérdense, queridos amigos, que tenemos un audio sobre lo que son las fobias, inclusive un audio que hace la diferencia entre la fobia y el miedo. Entonces vamos a hacer un audio específicamente para que tú entiendas qué cosa es la fobia, lo vamos a recordar, y qué cosa es la ansiedad social o la fobia social, ¿no? Entonces mira, cuando hablamos de ansiedad social o de fobia social, que es el audio anterior, estamos diciendo que es un miedo acusado y persistente en las situaciones sociales. Esa es la ansiedad social. Miedo a las situaciones sociales. O actuaciones públicas por temor a que resulten embarazosas. Entonces los sentimientos ansiosos son comunes en la mayoría de personas cuando entran en situaciones novedosas. O sea, a todos nos puede pasar, somos un poco tímidos. Ayer en la comunidad hablábamos y uno decía, bueno, qué cosa es la timidez, qué cosa es la introversión. Entonces uno puede sentir un poco de miedo, pero la ansiedad social, el componente importante de la ansiedad social es ese miedo persistente, es un miedo irracional, como que me inhibe, me bloquea y que me hace evitar las situaciones sociales, ¿no? Por eso dice, los sentimientos ansiosos son comunes en la mayoría de personas cuando entran en situaciones novedosas, desconocidas o social evaluativas, como una entrevista de trabajo, ¿no? Eso es normal, porque la persona con fobia social experimenta invariablemente un miedo o temor intenso y evita, sale corriendo, incluso cuando anticipa la posibilidad de exposición de diversas situaciones sociales comunes, ¿no? Entonces la ansiedad brota del miedo al escrutinio y a la evaluación negativa de los demás, que derivará en vergüenza, humillación, ¿no? La persona con fobia social, entonces, miren, para recordar, es altamente consciente de sí misma, o sea, se da cuenta de lo que está pasando. Eso juega a su favor porque se le puede enseñar a manejarla. Altamente consciente de sí misma, muy autocrítica en la situación social temida, se mantiene con una presencia rígida, está asustado, se le nota la rigidez en la cara, en los hombros. Manifiesta una comunicación verbalmente inarticulada, o sea, no articula bien, no habla bien. De donde se deriva, de todo esto se deriva una ejecución social negativa, o sea, no lo ve con pocas habilidades sociales, ¿no? Y la atención indeseada de los demás. Se deriva entonces una ejecución social negativa y la atención indeseada de los demás. Pero entonces, para responder a la pregunta que ha generado este audio, vamos a lo concreto. ¿Qué tiene que ver la fobia social con la fobia? Clark y Beck, dos cognitivos muy famosos, en el 2012 afirman que la fobia social está estrechamente vinculada a la fobia simple, porque el miedo solo ocurre en situaciones en las que la persona debe hacer algo en el contexto en que es observada y posiblemente evaluada por los otros. Repetimos, la fobia social está estrechamente vinculada a la fobia simple, porque el miedo solo ocurre en situaciones en las que la persona debe hacer algo en el contexto en que es observada y posiblemente evaluada por los otros. Enrique Rojas, el psiquiatra español, que es alguien que leemos mucho en el centro de T, dice que la fobia es un temor desproporcionado, terrible, superior a uno mismo, que se produce por hechos, personas o situaciones. Es un temor desproporcionado, no algo social, sino puede ser general o puede ser a un objeto, como veíamos en el audio. No te pedimos que, por favor, que vuelvas a escuchar, que vayas a ese audio donde hablamos un poquito de las fobias y un poquito de la relación entre el miedo y la fobia, para que te
para que te vaya quedando claro y vayas aprendiendo sobre este tema. Rojas afirma que las fobias son miedos irresistibles, tremendos, insuperables, desproporcionados. Aquí solo cabe hacer una cosa, dice Rojas: huir, no aproximarse, no ponerse en contacto con aquello que las produce escapar. Hay una actitud entonces de huida o de aplazamiento, si de lo que se trata es enfrentarse a algo o a alguien. En su libro de la ansiedad, que recomendamos mucho, él complementa que lo que son las fobias, afirmando que es un miedo irracional, persistente, sobrecogedor, de una intensidad desbordante, que se acompaña del deseo impulsivo de evitar ese objeto o situación o persona que se le provoca, ¿no? Entonces, es un miedo irracional persistente, ¿no? Es un miedo irracional, ¿no? Mientras que, volvemos a la fobia social para que te quede claro, se caracteriza por el miedo a sufrir vergüenza o humillación en situaciones sociales. La ansiedad o fobia social, entonces, querido amigo, está focalizado en las relaciones sociales. Como consecuencia de este miedo, se evitan las situaciones donde uno debe actuar. Y uno evita entonces someterse al examen de los demás, ¿no? Entonces, miren, mientras que la fobia es un miedo racional con una intensidad desbordante que se acompaña del deseo impulsivo de evitar ese objeto, la fobia social está ubicada en el tema de las relaciones sociales, ¿no? Muy interesante y muy claro. Entonces, todo esto se puede trabajar. Insistimos en que los ejercicios de relajación, de respiración, ayudan mucho. Hay muchas técnicas con respecto a eso. Pero también hay psicoterapias que me llevan a mí a enfrentar ese miedo, a enfrentar esa fobia. Hay una técnica que es la técnica de la exposición, por ejemplo, donde uno va aprendiendo y uno va siendo entrenado, ¿no es cierto?, a enfrentar esas situaciones que a uno le genera fobia o que le genera fobia social, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar la ayuda para todo esto. La ciencia ha avanzado mucho, la psicología ha avanzado mucho, hay buenas psicoterapias, hay protocolos muy claros, pero entonces hay que buscarlos. Y bueno, este audio busca ser pues una primera ayuda, una primera herramienta para que tú te ubiques, sepas de qué se trata y consigas y busques la ayuda requerida de un profesional. Muy bien, mi querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo. Concluimos un nuevo audio Crecer. Aquí te habló el psicólogo Humberto del Castillo Drago desde la ciudad de la eterna primavera, Medellín, Antioquia, Colombia. Y terminamos recordándote que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.